Es muy probable que hayan comenzado en Dialux Evo y no conozcan qué requerimientos sigue para verificar los cálculos o cómo seleccionar el idioma de preferencia. Entonces, hoy les voy a hablar sobre las configuraciones en Dialux Evo. Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bueno, iniciamos en los ajustes generales, clic en archivo, descendemos hasta configuraciones y clic en ajustes generales. Bien, nos encontramos en la pestaña configuración, la cual tiene 7 recuadros. El primero se nombra generalidades, en donde pueden desactivar o activar, que Dialux Evo les avise de guardar los cambios en el tiempo que ustedes establezcan. Puede ser desde 1 a 60 minutos. Debajo tienen la cantidad de cambios a deshacer al ejecutar esta función cuando trabajan en su proyecto. Y más abajo está la opción de activar o desactivar la búsqueda de actualizaciones automáticas. En el segundo recuadro nombrado configuración de idiomas es donde seleccionan el idioma de visualización y el de impresión. Arriba les dejo un video en caso quieran profundizar más en este tema. Y debajo configuran las unidades de longitud y luminotécnicas. A la derecha tenemos el recuadro CAD, que primero definen las cifras decimales de las líneas de acotación. No recuerdo cuál es el valor que trae por default Dialux Evo, pero ustedes lo pueden cambiar. Y el cambio es al momento. Por último, en este recuadro, tiene la opción de activar o desactivar, que automáticamente genere tras el cálculo las líneas ISOLUX y el gráfico de valores. Bien, terminamos con el recuadro CAD y pasamos a configuraciones del proyecto. Arriba tenemos dos opciones que son para el alumbrado público: utilizar planificación simple para la iluminación de la vía pública, y para el cálculo de la relación de luminancia de borde, relación del entorno, agrupar los carriles. Luego, tenemos la ubicación de la carpeta donde nos guarda por default el proyecto Dialux Evo, que lo pueden cambiar. Al lado encontramos el recuadro otras opciones para guardar: muebles, materiales y layout. Con estas direcciones no se realiza prácticamente nada y nos movemos al recuadro configuración de cálculo. Aquí tenemos las opciones de deshacer los resultados obsoletos automáticamente, que si la activan al realizar una modificación al proyecto después de calculado, no observarán los resultados del cálculo en el sumario de resultados, y si la dejan desactivada, sí van a observar los resultados aunque el programa les informe que son obsoletos y es necesario un nuevo cálculo. Y por último, pueden seleccionar el tipo de resultado de nivel de uso estándar, adaptable o según la norma EN 12464. Bien, llegamos al último recuadro: ajustes de conexión. Y aquí todo está relacionado con las configuraciones de proxy, para cuando ejecuten una de las tantas funciones que tiene Dialux Evo sobre acceder a sitios web. Bueno, hemos terminado con las configuraciones y les recomiendo que verifiquen estas opciones y así encuentran la configuración óptima para ustedes. Ok, seguimos, y si en caso de que no conozcan los requerimientos que están siguiendo a la hora de hacer un proyecto, en la pestaña configuración para normas, que la encontramos desde archivos,
configuraciones, normas. En la parte superior a la izquierda está la predeterminada, que tiene en cuenta estas premisas. Y también desde configuración predeterminada pueden seleccionar la de Estados Unidos o la de Japón. Bueno, espero este tema sobre configuraciones en Dialux Evo les haya sido de utilidad. También si les ha gustado el video denle me gusta y sigan aprendiendo sobre Dialux Evo. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.